A continuación vamos a hablar del ómetro. El ómetro es el método de medición de resistencia, digamos, más difundido, más implementado, de mayor difusión y de los más económicos que existe, por lo cual, bueno, todo esto en conjunto lo hace muy importante, dado la facilidad de implementar, lo económico que es y lo sencillo. Tiene varios tipos de implementaciones, pero bueno, las básicas son la serie y la shunt. El ómetro serie se implementa a través de una fuente de DC constante, una resistencia en serie y un medidor tipo miliamperímetro, y entre los terminales de esta, a través de algunas puntas de prueba, vamos a conectarlo a dicha punta de prueba a el valor que se desea conocer de resistencia. Es un método que se utiliza mucho para valores de resistencia mediana, es decir, no es un método ni muy adecuado ni para resistencias bajas ni para resistencias altas. Su implementación, bueno, parte de un galvanómetro, un nivel de tensión constante que vamos a fijar, y quedaría por entonces implementar la resistencia que se va a colocar en serie. Tenemos, digamos, unas ecuaciones muy sencillas. Llamemos que la corriente a medir y su M es la corriente que circula por el miliamperímetro, y que de dicho miliamperímetro conocemos lo básico, que es la corriente de full escala del miliamperímetro y la resistencia, digamos, interna del miliamperímetro, de tal manera que vamos a llamar a I sub M la relación que hay entre RS más RM y la resistencia desconocida X. Entonces, a sabiendas de cuánto vale la tensión, la resistencia serie y RM, y sabiendo cuánto es la corriente que se está indicando en el miliamperímetro, pudiésemos indirectamente saber quién es el valor de X que produjo dicha corriente. Si estudiamos un poquito la escala de cómo sería en un ómetro, o sea, en comparación con la corriente, en donde aquí tengo 0 y aquí tendríamos la máxima deflexión, una corriente de full escala, aquí sería lo contrario. Aquí tendríamos que para una resistencia infinita, es decir, X igual a infinito, la corriente es 0, o sea, aquí tendríamos una lectura infinita, y lo que se busca entonces para calcular RS es que para ver que cuando yo cortocircuite estas dos puntas, es decir, que tenga una X igual a 0, es lo contrario. Por aquí tengo lectura infinita porque tengo corriente 0. Es decir, cuando coloco X igual a infinito, la corriente por aquí es 0. De tal manera que la lectura por aquí es infinita. Y se busca que la corriente de full escala sea, o la corriente que se está circulando por aquí, sea la máxima cuando X sea igual a 0. Entonces por aquí vamos a tener la escala de 0 ohms. Entonces una escala no lineal donde vamos de 0 a infinito, y nos vamos a conseguir de que por aquí vamos a tener un valor intermedio de RH, donde RH va a ser la resistencia interna del equipo, es decir, RS más RM en este caso. Entonces, para diseñar, decimos que cuánto vale la corriente cuando X igual a 0, tiene que valer a I sub FS, que es un dato de placa. Entonces esto tiene que ser igual a E entre RS más la resistencia interna del galvanómetro. Entonces aquí tengo una ecuación
en donde la tensión es conocida, la resistencia interna es conocida y la corriente de full escala es conocida. Entonces con esta ecuación, que es la que yo asumo de que cuando cortocircuite las puntas y haga X igual a 0, por aquí circule la máxima corriente. Hay una relación conocida como F, que es la relación entre I sub M y la corriente de full escala, que es un factor adimensional que vale entre 0 y 1. 0 cuando la curva está en mínima deflexión y 1 cuando está en máxima deflexión. Vendría dando algo así como E entre RH más X entre E sobre RH. Reajustando aquí todos estos valores me queda algo más o menos así. Es decir, el índice de deflexión F es independiente de la fuente, depende solo de la resistencia interna. F igual a un medio lo vamos a obtener cuando para el valor de F cuando X sea igual a RH. Es decir, por eso que pongo aquí que en el medio la lectura va a corresponder a RH. Entonces tenemos 3 puntos básicos en donde tenemos lectura 0 ohmios, es cuando tenemos la aguja en el máximo de flexión. En mínima deflexión tenemos un circuito abierto y aquí tenemos RH. Entonces para acá abajo tenemos una escala que luego vamos a ver en algún otro video cómo es esta escala no lineal. Entonces vamos a hablar de unos aspectos prácticos del ohmómetro serie. Hasta aquí todo va muy bien. Es un equipo en el cual se necesita solo una fuente confiable de DC y una resistencia interna. Es un equipo que hasta aquí, bueno, es una fuente que es la que va a suministrar corriente, y ya empezamos entonces a tener un equipo activo porque necesita esta fuente. Los problemas antiguos que surgían con el ohmómetro de tipo serie era qué pasaba si las baterías, porque era un equipo portable, bajaba su intensidad o bajaba su FEM, su fuerza electromotriz. Entonces se perdía un poquito la calibración, porque entonces para un valor de resistencia fijo, RS, ya diseñado, tenemos que al bajar la intensidad de la fuente, disminuía un poquito la deflexión, dando una lectura errónea distinta de 0 cuando cortocircuitaba las puntas. Entonces para ello surgió unos ajustes que llamaban el ajuste serie, que era hacer de esta resistencia una resistencia variable, que yo pudiese variarla cuando obtuviese una disminución de la tensión e hiciera la prueba pues de 0. La prueba de 0 es la prueba típica, entonces donde se juntan las puntas y se comprueba de que la lectura es 0. Como la lectura no da 0 cuando la tensión baja, entonces se buscaba disminuir esta resistencia para compensar el 0, pero en ese entonces que no había mucha tecnología, se perdía un poco la calibración del equipo. Estas fuentes ahora no es que sean infalibles, pero para mantener una fuerza electromotriz constante entre estos puntos se recurre ahora de tecnología como son los convertidores DC-DC. Podemos ver un convertidor DC como una pequeña cajita alimentada de una fuente de tensión constante y cuya salida es una tensión, digamos, constante entre terminales, aquí dentro del convertidor DC-DC, independientemente de que esta tensión varíe. O sea, esta tensión puede ir variando y sin embargo él trata de mantener o mantiene aquí entre terminales
la fuente, digamos, invariable, de tal manera de que puede seguir implementándose el medidor de DC de resistencia tipo ómetro con este bloque intermedio, que en tiempo otrora sería difícil de implementarlo, era muy costoso, pero que en la actualidad no es el caso. De tal manera de que si baja la tensión en las baterías, el equipo puede seguir siendo portátil y confiable, dado que este módulo de DC va a seguir manteniendo la tensión DC. Sobre todo ahorita con el desarrollo tecnológico que se ha logrado entonces incorporar estos módulos a muy bajo precio y obtener instrumentación de muy bajo costo. Entonces, el ómetro serie viene siendo el ómetro por excelencia. Aquí estamos hablando de una, digamos, implementación con un ómetro, un multímetro analógico. Y entonces se van incorporando funciones alrededor del galvanómetro para ir midiendo diversas variables. Ya pasamos de la medición de corriente DC, pasamos al voltímetro, ahora pasamos a la medición de resistencias medias. Esta topología, llamémoslo así, puede ser utilizada para en el caso de mediciones digitales. En el caso de un medidor digital, se utilizaría la misma topología, un convertidor de CDC, una resistencia limitadora y una resistencia patrón, y conectaríamos entre aquí en serie una resistencia desconocida, y alrededor de esta resistencia patrón una instrumentación electrónica que permita entonces obtener una tensión entre terminales de acuerdo a una resistencia fija patrón, y dicha tensión luego llevarla a una conversión analógica digital. Cuando pasamos a la conversión analógica digital, pasar esto a un micro, por ejemplo, microcontrolador, que lleve a una pantalla luego el valor de medición correspondiente de resistencia acorde al voltaje que se obtuvo aquí. Aquí vamos a obtener un voltaje. Este voltaje va a depender entonces de la corriente que circula por aquí, que a su vez depende de la resistencia desconocida.